Adolfo, continuemos. Vamos a charlar ahora de lo que sería la cotidianeidad y temas trascendentales como la economía, la política, Muy bueno, bien. el derecho, cómo se aúna todo eso para entender lo que nos está pasando. Entonces, desde la economía, Adolfo, yo te consulto, base monetaria. Se habla y se dice que hubo una expansión que se multiplica por 4 Ujú. de la base monetaria. Quería saber cuál es la consideración de eso en nuestra economía real y después pasar a consultarte sobre los mercados de capitales y qué problemática tenemos junto con la expansión de la base monetaria en no tener mercado de capitales. Bueno, es bastante compleja la pregunta. En primer lugar, quiero aclarar que el derecho y la economía están aunados. Es decir, generalmente todos los desastres económicos argentinos, como pongo en mi Twitter en el encabezado, terminan en declaraciones de emergencia jurídicas y avasallamiento de los derechos y garantías consagrados en la Constitución e incremento del poder del gobierno de turno. Siempre ha sido así. Pensemos en el plan Bonex, pensemos en la especificación asimétrica, pensemos en el cepo cambiario. Siempre han sido medidas de emergencia que han terminado coartando derechos y garantías constitucionales, en primer lugar. En segundo lugar, respecto de la base monetaria, esto tiene relación con aquel discurso extraviado de Javier Milei, que en realidad él repetía lo que decían prestigiosos economistas mundiales, que la inflación siempre en todo lugar tiene una razón estrictamente monetaria. No hay inflación que no tenga esa razón. Es decir, la inflación es un fenómeno que sucede por una oferta excesiva de dinero, más allá de lo que pueda absorber el mercado. O sea, el mercado no quiere ese nuevo dinero que está imprimiendo el Banco Central y la oferta de bienes y servicios se mantiene constante. Entonces, a mayor cantidad de dinero para comprar los mismos bienes y servicios, produce que se requiere más dinero para comprar esos bienes y servicios, ¿sí? Lo que baja es el peso y no suben el valor de los bienes. Lo que pasa es que parece que subió el valor, pero en realidad es porque se requiere más peso para comprar los mismos bienes, pero es porque el peso pierde valor. Claro, se deprecia nuestra moneda. Se deprecia nuestra moneda porque hay más cantidad de moneda para los mismos bienes y servicios. Pongámosle que hay una frutería y hay manzanas, un cajón de 20 kilos de manzana, 10 kilos de manzana. Y vos vas con, no sé, 20.000 pesos. Pero resulta que el gobierno local empieza a repartir dinero. Y todos van con 20.000 pesos. ¿Qué hace el frutero? Dice, bueno, eh, entonces el cajón vale más. Claro. ¿Mm? Y eso es así. Eso, oferta y demanda y la cantidad de dinero que hay para comprar una determinada cantidad de bienes y servicios. Claro, es una ejemplificación bastante certera en un ejemplo sencillo, Sí, hasta ejemplo sencillo agudo para que la para gente entender entera, y no el es que, macro, claro, no es que sube el valor de las cosas, sino que sino que se baja deprecia. el poder el de compra del dinero que tiene en el bolsillo. Adolfo, bueno, y en correlación, en concomitancia, decime y explícanos el tema del mercado de capitales. ¿Por qué se dice que Argentina no tiene mercado de capitales y cuál es la consecuencia? Bueno, no tiene mercado de capitales porque es consecuencia de que somos la oveja negra mundial, de que nadie confía en las instituciones, de que hasta el ahorrista, donde tiene un dinero, va y compra dólares y lo guarda fuera del sistema financiero, o sea, en el colchón, en un frasco en la cocina, o el institucionalizado que tiene mucho dinero en una cuenta en el exterior. Lo guardan fuera del sistema financiero. Lo mismo pasa también, eso tiene un correlato en la bolsa de comercio. En nuestra bolsa de comercio maneja muy poco dinero y una de las formas de financiar a una empresa es emitiendo nuevas acciones en el mercado. El precio se fija un día, fecha de corte, y de esa forma se financian en forma barata. Bueno, al no tener volumen en nuestro mercado financiero, pensemos que hay ciertas acciones que están muy operadas, tipo YPF, pero la mayor parte de las acciones de la bolsa de comercio, ustedes ponen una orden de compra o de venta y puede pasar bastante tiempo ahí que no se produce la operación. O sea, no hay una contraparte Claro, ni que compre ni que venda, porque no tiene volumen el mercado.
En cambio, en un mercado desarrollado, que yo, en la bolsa de New York, uno pone una orden, es tipo casi instantáneo. Para traducir, doctor, quiere decir que nosotros la única posibilidad de obtener dólares es con deuda. Es con colocaciones internacionales. Claro. Las empresas, por ejemplo, están colocando obligaciones negociables en dólares, tanto acá como en extranjero, y generalmente es para obtener dinero del extranjero, que eso está abasteciendo ahora nuestro mercado de cambios y también está contribuyendo a tener el dólar como está, medio a raya. Más, obviamente, el carry trade, que lo que hace es aprecia el tipo de cambio por un arbitraje de monedas. Ahora se llama carry trade, antes era arbitraje de monedas, es decir, bueno, la tasa en pesos con el dólar quieto es muy superior a la tasa en dólares, por más que esa tasa sea negativa respecto a la inflación, porque la inflación es más o menos anualizada, las últimas inflaciones es el 49%, en dólares sí es rentable y el inversor ve eso, dice, bueno, ¿cuánto ganan dólares? Con idea de en algún momento pasarse nuevamente a dólares. Eso es muy contraproducente para la producción local, para la economía, y ya ha habido antecedentes en el pasado. Pensemos en la tablita de los años 80, pensemos en las letras telefónicas de Alfonsín, pensemos en el gobierno de Macri con las LEVAC, LELIX y demás. Y ahora pasa con la deuda de tesorería, que cambió del Banco Central a Tesorería, pero es más o menos el mismo esquema. Doctor, de la mano de lo que está esgrimiendo, ¿no? Vayamos al barrio. El hecho de que el dólar, porque uno lo pregunta como argentino, que se crió con esa hipótesis de lo que puede hacer el dólar. Y es más, estamos dolarizados desde la psiquis. Bueno, de hecho somos el segundo país después de Estados Unidos con esa connotación per Más dólares cápita. tiene per cápita. Al cap. En base a lo que usted está diciendo, este gobierno tiene retazos del liberalismo clásico, porque no es un gobierno liberal. No, para nada. No, es lo contrario al liberalismo. Un gobierno liberal, primero tendría que haber dicho en el discurso inaugural, vamos a hacer una revisión de todo lo que se hizo mal en la Argentina. Porque nuestra situación viene de décadas y décadas, no es atribuible a un solo gobierno, de políticas erróneas que no crearon confianza, sino todo lo contrario. Acentuaron la desconfianza en el sistema financiero, en la justicia, etcétera, etcétera. Eso llevó a que la gente, y bueno, en el Banco Central, el emisor de nuestra moneda. Entonces se llevó a que la gente, cuando agarra un dinero, lo cambie por dólares y lo coloque fuera del sistema financiero. Eso es terrible porque el sistema financiero es como la sangre en el sistema venoso y arterial de un individuo. Es decir, si las arterias no llevan sangre, el organismo se muere. Bueno, esto es lo mismo. Una economía que no tiene sistema financiero, no tiene mercado de capitales, no tiene crédito, no puede colocar nuevas acciones en el mercado para financiarte, ¿no? Es una economía que no va a crecer, y menos si no recibe inversión externa, como es el caso actual, que estamos con flujo externo, o sea, inversión extranjera directa negativa. O sea, es más el dinero que sale que el que entra. Acorde a este último párrafo de su dialecto, ¿se puede explicar entonces por qué el dólar planchado y los bueno, precios el dólar se planchado siguen? tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar, porque ha habido una serie de rescates, ¿sí? Que esos rescates han inyectado dinero. ¿Y por qué se requirieron los rescates? Porque hay una, digamos, lo que la izquierda llama timba financiera, lo que el liberalismo llama carry trade o, digamos, arbitraje de monedas, que hace que los dólares se coloquen en el mercado local en pesos. Generalmente son en títulos públicos que rinden más o menos aproximadamente un 20 y pico, 30 y pico, según en qué momento fueron comprados. Esto es una tasa altísima en dólares, el dólar planchado, pensemos 30%, pongamos un número, 30%, y en algún momento salen con esos intereses que fueron capitalizándose y vuelven a comprar dólares y se van del país. Esa es la idea del carry trade. Y eso es lo que indefectiblemente va a pasar.
Tarde o temprano. Vamos camino a eso. Vamos camino a eso. Y más con la política del gobierno de acentuar que somos nosotros o el demonio de Tasmania. Es decir, como que la oposición va a venir a confiscar todo y a hacer todo pelota. Cuando en realidad ellos están generando la próxima confiscación, que quizá la hacen ellos mismos, porque un sistema en base a un crecimiento exponencial de la deuda, pensemos que la deuda creció en total 130.000 millones aproximadamente, según fuentes oficiales. Sí, siempre. Entre diciembre de 2023 y el mes pasado, esto es un guarismo de crecimiento terrible, es impagable, totalmente impagable, y tenemos mucha acumulación de deuda de corto plazo. Es decir, no se estiraron los vencimientos, que sería lo normal, eso bajaría mucho el riesgo país, pero no, están concentrados en el corto plazo, a alta tasa de interés, la tasa en pesos es muy alta, con un dólar planchado. Esto es insostenible. Entonces, en algún momento lo más probable es que haya una licuación de esa deuda, que es la única forma que tiene el Estado Nacional de cumplir con eso. O sea, doctor, si uno está en el mercado de capitales y quiere invertir, lo primero que se fija, yo para bajarlo al llano, un inversor es riesgo país, eh, la expansión de la base, el ahí Estado está, de las instituciones, la la base justicia, monetaria. sí, bueno, la base monetaria, a ver, la independencia del Banco Central, qué es lo que está haciendo a nivel macroeconómico, la cantidad de endeudamiento si es de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, la tasa de interés que se presta, eh, seguridad jurídica en general, qué pasó con el cepo, bueno, sigue estando el cepo, bueno, el cepo para las empresas es nefasto, es algo nefasto que debería ser revertido ya, porque además eso generaría demanda de dólares y la demanda de dólares haría que no se atrase tanto el tipo de cambio y se corte con el carry trade. Pero no, de esa forma, al estar el cepo con las empresas, obligan a que las empresas inviertan en el mercado de deuda local y vayan reinvirtiendo y las mantengan dentro del sistema, pero cada vez con una bola de nieve más grande. Hasta que puede Hasta pasar, que sí, ya lo sabemos que lo ya que puede pasar. estamos. Lo que puede pasar y ha pasado sucesivamente. Pasó en los años 80, que llegamos a las 3 evaluaciones de Lorenzo Sigó. Primero una de Martinelli, después 3 de Lorenzo Sigó. Luego con el estallido del Plan Primavera de Surril, las letras telefónicas, que se terminó en el Plan Bonex 1989. El gobierno de Macri ya sabemos cómo terminó, con una corrida, un rescate que no alcanzó del Fondo Monetario. Y el actual gobierno tuvo varios rescates. Uno fue la gran cosecha, que estaba guardada y no se vendía porque al productor le parecían mal los precios del anterior gobierno. Luego el rescate del blanqueo, el rescate del Fondo Monetario, el rescate de las cerealeras que hicieron ventas anticipadas, luego el rescate de Scott Bessent, el rescate de los repos y ahora es el rescate de las emisiones de deuda provinciales y de las obligaciones negociables que le están brindando dólares frescos al Banco Central. Vino la fina y ahora viene la gruesa. Con eso también ya podríamos decir que es, llamémosle otro rescate, pues una buena cosecha. ¿Y después qué? Después le vamos a salir a pedir a alguien más. Digamos, una economía que requiere todo el tiempo inyección de dólares Externo, sí. es una economía que está destinada al fracaso, no es algo sustentable. Bueno, se aprecia, ¿no? Sí, En el sí, aparato bueno, productivo nacional, el, en la calle, en el consumo. sí, en el diario La Nación sacamos una nota con Mariano Fernández allá por marzo de 2024, donde hicimos una comparación de precios entre Argentina y España. Bueno, ayer estuve revisando y aproximadamente, algo muy casero, no podemos decir que tiene un rigor estadístico, esa canasta de precios ha subido un 50% localmente en dólares
desde marzo de 2024 a la fecha. 24 meses es un En, disparate. en 24 meses. Entonces, esa es la situación actual y, bueno, cualquier que quiera producir un bien o servicio exportable tiene el problema de que primero tiene un costo argentino altísimo y después la carga impositiva es brutal. Claro, Entonces, es una economía inviable para el sistema productivo y nacional. además con el agravante de un tipo de cambio subsidiado mediante el carry trade, que hace que competir contra un producto extranjero, no hablemos de dumping, porque Claro, encima otra cuestión. puede estar siendo subsidiado en origen por algún país para romper el mercado de destino. Es decir, Con una potencia de fuego claro, que no se producir puede. por debajo producir a pérdida. Claro, Producir a pérdida claro. siendo subsidiado. Y entonces eso, más el tipo de cambio subsidiado de importación, hace que la situación sea terrible, más unos costos financieros siderales por vía de encajes altísimos del 45%, llegaron al 50%. Encaje es la cantidad de dinero que por cada depósito queda dentro del banco. Es decir, alguien pone 100 pesos en un banco, quedan 50 pesos en caja por si la gente viene a retirar los depósitos y otros 50 se represtan. Ahora es un 45 más o menos, hay una parte que es en bonos, pero bueno, no viene el caso de explicarlo. Y la parte prestable se presta mayormente al Tesoro de la Nación, con los bonos que emite el Tesoro. Entonces la capacidad prestable al sector privado es muy chica, los spreads, o sea, los márgenes son muy grandes entre la tasa pasiva y la activa, es decir, la tasa que el banco le paga al ahorrista y la tasa que le cobra a aquel que toma un crédito. Por ejemplo, alguien que tenga deuda en tarjeta de crédito va a ver que la tasa es altísima. ¿Por qué es altísima? Y en parte por el encaje altísimo que hay. ¿Y por qué hay un encaje altísimo? Por la desconfianza. Porque el argentino desconfía de su sistema financiero, desconfía del Banco Central, desconfía de las instituciones, o sea, desconfía de la justicia que lo llegue a salvar en caso de que se produzca una confiscación. Y no hemos hecho una revisión respecto de todas las causas que llevaron a esa desconfianza. Todos los gobiernos dicen, instamos a los ahorristas a que depositen el dinero en el sistema financiero. Pero ¿qué han hecho para retrotraer todas las razones por las cuales el ahorrista, con mucha razón, ha decidido no invertir sus ahorros dentro del sistema y en una divisa, comprando divisas? ¿Por qué? Por todo eso. ¿Y qué se ha hecho para eso? Nada. Estamos hablando de que hemos sido siempre la oveja negra del mundo. Y para de la oveja negra del mundo convertirnos en un lugar donde los inversores decidan invertir sus recursos para generar riqueza, tenemos que pasar a ser la oveja blanca. Y para hacer la oveja blanca tenemos que hacer un giro de 180 grados respecto a lo que se viene haciendo hace décadas, convencerlos de que tenemos un Banco Central independiente, que no se va a recurrir a la emisión monetaria salvo lo estrictamente necesario para ir bajando el déficit. Realmente, no dibujando el déficit, dejar de hacer contabilidad creativa y los números que se muestran son los números reales, que la justicia a rajatabla defiende el derecho de propiedad, que nunca más se produzcan confiscaciones y si se produce una confiscación, que los responsables la paguen. Nos guste o no nos guste. Un país serio. Y eso, un país serio. Y que todo el sector, los sectores de todos los partidos políticos entiendan que eso va a ser así de ahora en más. Eso no lo vi en el discurso inaugural y no lo vi después tampoco. Bueno, justo doctor se adelanta quizás a lo que me resta preguntarle, que es si la grieta, esta gran grieta donde estamos todos los argentinos, es instaurada, ¿y cómo se sale? ¿Cómo salimos de la grieta y enfocamos un país? Bueno, te anticipas un poco Por eso lo que iba a decir. La grieta no es tal. Digamos, han hecho creer que hay dos sistemas, ¿no? Uno libre y uno, llamémosle, confiscatorio, social filocomunista. Y en realidad, todos los gobiernos han hecho la misma política. Invariablemente. No ha sido tan diferente la política de todos los gobiernos. O sea, uno mira para atrás desde la época de Martínez de Oz,
o antes, ya en la época de José Belgelbar, lo que se ha hecho, que se ha dibujado Claro. el número de la inflación, pisando el valor de las tarifas, pisando y produciendo que yo energía en forma deficitaria, produciendo combustible en forma deficitaria, hasta que en un momento dado se agotó Había que la blanquearlo. dignidad, Claro. blanquearlo, y bueno, eso le tocó al pobre Celestino Rodrigo, que tuvo que un día decir, vamos a sincerar esto porque los costos no dan. Y así viene sucediendo después crisis de deuda, porque bueno, toda esta timba, como le diría alguien de izquierda, o alguien liberal diría carry trade ahora, antes diría arbitraje de tasas, es poner el dinero donde más rinde, a pesar de que por ahí en pesos sea comparativamente con la inflación una tasa negativa, pero el inversor lo mira en dólares, dice, bueno, ¿cuánto estoy ganando en dólares? Gana en dólares y luego en algún momento convierte esos pesos que se abultaron por la tasa de interés, aunque sea negativa, en dólares, el dólar está planchado, lo pasa a dólares y sale. Eso, cuando se produce la salida, es totalmente negativo. Y eso viene pasando en el año 80, en la época de Alfonsín, en la época del gobierno de la Rúa. Bueno, ahí también hubo una crisis de deuda. Por supuesto, bueno, época de Sturzenegger y Caputo en el gobierno del PRO y ahora con el gobierno de Milei. Doctor, Va a suceder, bueno, todavía no sucedió, pero pero seguramente. va a suceder. Bueno, al Bueno, final, de hecho sucedió. Sucedió con la claro, salida de capitales del año pasado, hubo que un salvataje importante. se abortó por el salvataje que se recibió de las cerealeras y después por el salvataje de Scott Bessent, que entonces se revirtió el proceso. Pero se creó otro carry trade, ahora obligaciones negociables, pero en un momento dado no sabemos qué puede pasar, porque este tipo de cambio es insostenible, es totalmente apreciado. Bueno, doctor, uno sigue conversando y los temas, bueno, fluyen, pero bueno, ahora para terminar, o sea, lo que usted me está diciendo es que necesitamos unas políticas troncales donde se unifiquen las diferentes ideologías y tengamos un camino por lo menos previsible de acá a 20 años. Claro, digamos, pensemos que países como Uruguay, Chile, Brasil han tenido políticas coherentes, no obstante tener diferentes signos políticos por ahí en las sucesivas administraciones. Por ejemplo, caso de el plan de inversiones de Piñeira, que se Claro, sostuvo luego de Piñeira, que era un gobierno de centro, con Boric, que era un gobierno de izquierda, y y después ahora, ahora con Katz, que es un de extrema derecha. Y todas las administraciones mantuvieron la misma política. Eso nunca ha sucedido en la Argentina. Siempre por eso, esto de decir, ojo que venga el gobierno, el demonio de Tasmania y va a confiscar todo, si perdemos las elecciones, lo que puede pasar es ellos generan su propia corrida. Es decir, al decir eso, lo más probable es que antes de la elección, y sobre todo si las estadísticas están indicando que no les puede ir bien, o les puede ir más o menos, que generen su propia corrida y esa salida de capitales de carry trade para dolarizar portafolios, le estén generando ellos con sus propios dichos respecto de lo que puede pasar en la elección. Además tenemos el tema de que esperar inversiones en un contexto así sería totalmente ridículo. claro, y ahora, ¿alcanza? Porque la verdad que yo lo sigo escuchando y bueno, la curiosidad, por suerte, pregona que uno siga preguntando. ¿Alcanza un gobierno, alcanzan 4 años para por lo menos enderezar el rumbo y que esas inversiones puedan llegar al No, país? no, 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 se requiere un consenso, se requiere una especie de acuerdo de San Nicolás, un pacto de la Moncloa. Se requiere que todas las fuerzas políticas decidan cumplir con la Constitución, que dejemos de tener una Constitución formal y la Constitución que rige la material, sino que la Constitución formal se cumpla, que la ley se cumpla, que los códigos se cumplan, que haya un debido proceso, que no esté todo, digamos, digitado, como hasta ahora. Eh, y es la única forma de que vengan inversiones de largo plazo. Banco Central Independiente, por supuesto, cuidar el valor de la moneda,
en un sistema bancario que esté de acuerdo a las normas de Basilea. Nada de eso se cumple en Argentina. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias No, por por su favor. tiempo, por esta charla. Espero que les haya gustado. El doctor Adolfo Paz Quesada. Muchas gracias por estar. Bueno, continuaremos con estas temáticas que tanto nos interesan a la vida cotidiana. Gracias.